Y acá estamos en el 11º programa, 11º round, ya vamos llegando a los 12, ¿eh? Bien, Después de la pelea de 12 rounds, vamos a ver con qué seguimos, con alguna otra seguramente. La pelea. La pelea. Que la pelea también tiene que ver con el tema que volvemos a tratar en este programa. Así es. Y ahora vamos a hacer la incógnita con la invitada, pero primero te voy a saludar, Natalia Salvo. Lucía Portos. ¿Qué tal? Ya aprendí, ¿vieron? Aprendí a correrme para atrás para te no ponemos comérmela. una trompa. No comerme la piña de los últimos 2 programas. ¿Cómo andan? Muy bien. Acá ¿Qué andamos. semanita otra vez, semana judicial activa, Activa, activa. Y para hablar de eso, la vamos a presentar ya desde ahora. Por supuesto. A la invitada. ¿Quieren tirar alguna incógnita? ¿Jugamos a la incógnita? Para mí es la académica mejor vestida de la Argentina. Ah, ni hablar. No, y cuando le enfoquen y vean el anillo que tiene, me volví loca. Yo amo Excelente los docente, clara, diáfana en sus explicaciones. Muy buena hacedora de PowerPoints. Ahí está Sí. también. anillos. Y un gran cuadro Habla político, también además. y habla rapidísimo. Ahí ya dijimos un montón. Y muy jugada Sí, por políticamente supuesto. porque siempre tiene posibilidades de Y perder. en un reducto extremadamente Complicado, conservador. Y veo que no se puso el guante, así que le vamos a dar, mientras la voy presentando, unos segunditos para que se ponga el guante para Ay, saludarnos. con los anillos también, chicas, ojo, ¿eh? Ahí ya escucharon una voz. Ojo que no se puede todo, ¿eh? Ay, difícil la cosa, pero todo se puede. Hoy nos Estamos, ahí acompaña está. Marisa Herrera, doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, profesora de la UBA de UNDAP y además es militante feminista. Buenas chicas, placerazo. Cómoda. Vamos. Ahí va. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, un Yo placer necesito enorme. que muestres tu anillo ahí está, ahí la están viendo, ahí la Este están es el viendo. como el más jugado y este es el más tranqui. Hermosos los dos. De 2 divinos. museos. ¿En Mirá, serio? Este es hecho con 3D, con impresora 3D de Tokio. Y este es del Museo de Arte Moderno de Estambul, Turquía. Parece la flor de la Facultad de Derecho. Parece Yo la era flor de la más- Facultad de Es Derecho. verdad, la Floralis, ¿viste? Sí. Bueno, arrancamos con el tema de hoy. Bueno, tenemos a las coimas, la doble vara en la Argentina, ¿no? Karina la coimera, dando discursos y, ¿no? Con total soltura. Y la principal referente política de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, proscripta. Todo esto tiene que ver con un sistema judicial. Absolutamente putrefacto, machista, endogámico y que reproduce una lógica de persecución para los sectores populares. por Y así supuesto. arrancamos este 11º Tranquilo, round. tranqui 120. Un poder judicial defensor de las corporaciones económicas. O sea, no Exactamente. defiende los derechos de las personas, sino los derechos de las corporaciones económicas. Creo que esa es un poco la definición, ¿no? Sí, y esto de la doble vara que decían, ¿no? Creo que se ve tan elocuente, tan obvio, ¿no? Y eso nos pasa incluso en los lugares donde se forman los abogados y abogadas, cual. porque nadie nace de un repollo, ¿no? En algún punto Cercolini en algún lado se formó, o digamos, o sea, y así te puedo decir todos, Bonadío, todos. Entonces, en algún punto es, bueno, ¿qué pasa en la facultad? Bueno, uno siempre dice, en la facultad, por ejemplo, en la Derecho de la UBA, que yo amo, que es mi lugar, está la cátedra abierta Raúl Alfonsín, y está buenísimo. Me parece genial poder debatir las ideas de Alfonsín, y son académicos. Claro. En cambio, vos se te ocurre proponer la cátedra abierta a Néstor Kirchner y sos militante, ¿no? Siempre hay esta doble vara que nos cuesta horrores a los peronistas decir realmente que uno es también, obviamente, académico. Y es más, la academia más profunda de transformación cultural en los últimos tiempos lejos ha venido del peronismo. Las mejores leyes que tiene la Argentina. Este año cumplimos 10 años de la vigencia del Código Civil y Comercial. Un gran código. Uno puede decir, bueno, un poquito mejor, pero la verdad es que ha transformado todo el derecho civil y comercial, en especial el derecho de la familia. Y sin embargo, que ha sido una gran estructura de pensamiento y de mirada donde arranca con los derechos humanos. Un código civil que arranca diciendo que siempre va a estar a tono con los derechos humanos. Algo realmente, digamos, de vanguardia. Y eso fue hecho en el 2011 con el segundo mandato de Cristina. Y es más, Cristina nombra a 3 personas, juristas, para poder llevar adelante todo ese trabajo y ninguno es kirchnerista. Lorenzetti no lo es, Hayton no lo es y que me majan mucho menos. Entonces, en realidad, confió en la academia, digamos, con una mirada de pensamiento en ese momento muy plural para realmente llevar adelante semejante trabajo, ¿no? Entonces digo, bueno, y un poco la vez pasada contaba en la UNDAP, dije, porque mañana se hacen unas jornadas muy importantes, pero bueno, a lo mejor no se puede decir tan abiertamente en esa jornada, entonces lo dije antes,
acordémonos que el Código Civil y Comercial se ponía en vigencia el 1 de enero del 2016. Morales Solá saca en La Nación una columna diciendo hay que ver si realmente se va a poder poner en vigencia o si no viene otro gobierno. Cristina lee esa columna, lo llama al entonces secretario de Justicia y le dice, che, mirá, leí la columna y tengo miedo. Dice, llámala a Marisa y preguntale si le parece bien adelantarla para el 1 de agosto del 2015. Cristina no salvó el código. Digo, para dimensionar cuando uno habla, digamos, de esa cabeza que piensa 10 pasos más allá, ¿no? En algún punto. Y haber salvado el código no es nada más. Tiene que ver con haber salvado familias en plural, digamos, los hijos que habían nacido en el marco de técnicas de reproducción. Un montón de cuestiones que hacen en la vida cotidiana. Por eso el código arranca diciendo los casos. Al código le importa, digamos, defenderle, valorar, mirar cada caso para que realmente uno tenga que tener una solución para ese caso. Y eso me parece que tiene que ver con la mirada peronista, en definitiva, de cómo construimos y cómo miramos el derecho. No, pienso lo que decía Marisa y efectivamente las usinas académicas sacan o abogados de negocios revestidos de objetividad o abogados con perspectiva de derechos humanos que para los cuales somos militantes. Bueno, han hablado del curro de los derechos humanos. Y pienso en la Constitución del 49, que no es tratada de manera cabal, más que en su aspecto formal, si llegó o no a los números del artículo 30 de la Constitución Nacional para ser sancionada, y que en materia de derecho laboral consagró infinidades de derechos del trabajador, de la trabajadora, la capacitación, pero además puso lo que hoy en día sería impensado, la función social de la actividad económica, de la propiedad, y todo en perspectiva social. La famosa justicia social, que no la inventó el peronismo, viene ya desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Pero es sumamente importante lo que dice Marisa, porque incluso yo me pongo a pensar como la virolista, ese código nosotros lo utilizamos cuando el derecho del trabajo está en franco retroceso, como en la actualidad, como en la ley de bases, y lo utilizamos porque los principios del derecho civil y las normas del derecho civil se aplican de manera supletoria al derecho laboral. Entonces, no es menor ese esfuerzo que, por supuesto, tuvo que ver con la correlación de fuerzas y con esa cabeza a la que menciona Marisa. Y por algo a esos peronistas le aplican un código penal especial de condena, ¿no? Que fue lo que mencionó Cristina en el alegato de la causa vialidad. Una condena que rompe el pacto democrático, ¿no? Además. Absolutamente. Y no solamente eso, ¿no? Digo, también impide la transparencia y la construcción política. Porque es cualquier cosa que vos hagas, porque hoy es a vos y mañana es a cualquiera. Digo, por eso hoy empieza a haber también cierto miedo por parte de, digamos, del gobierno, porque, a ver, Libra, el caso era digo, ojo que no me puede venir a mí también, ¿no? Entonces, una mala justicia la terminamos pagando todos y todas, pero todos y todas literal. No solamente el peronismo primero, que pone los primeros siempre es a los que primero van, pero ojo que detrás de ellos también es al resto. Aleccionador de una manera impresionante, ¿no? Y yo creo que también ese es el peligro en democracia, justamente un poder judicial aleccionador. Pero también eso tiene que ver con una mirada crítica que venimos sosteniendo algunas hace mucho tiempo, ¿no? Cuando uno habla de una reforma judicial feminista, no lo dice como un eslogan, sino también como una forma de ir a disputar los cimientos de cómo se construye el poder. Digo, yo estoy convencida que jamás hubiera pasado lo que pasó si se hubiera tenido una mirada totalmente distinta, porque también las feministas tienen una forma de construcción colectiva que es totalmente diferente a la forma de construcción machista que está muy arraigada en el Poder Judicial. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que me parecen que son centrales a la hora de desarmar. Y no es, cuando uno habla de reforma judicial feminista, bueno, violencia de género. Digo, no nos subestimen. No es nada más la cuestión de violencia, o sea, no es nada más alimento. Digo, tiene que ver, a ver, desde quienes están en el lugar de decisión, como así también, qué es lo que vos realmente construís y deconstruís en serio. Digo, me parece que es un camino a largo plazo, pero si no empezamos nunca llegamos. Y el gran problema es que para poder también llegar y para poder deconstruir tiene que ser con compañeros que también se animen a dejar de lado sus privilegios. Entonces cuando vos también ves que siguen siendo los nombres de siempre, que siguen siendo la persona de siempre, que siguen siendo lo y ahí tienes un problemita a la hora de construir, ¿no? Entonces esta cosa de a las mujeres nos cuesta mucho más. Porque hay una cosa, digamos, también de los varones construyendo entre varones, que incluso si hay mujeres que realmente tienen una mirada, son peligrosas, se les tiene miedo, ¿no? Bueno, y hay algo también que... ¿Qué tema recurrente en privado en estos chats? ¿Qué tema recurrente el que menciona Marisa? Que ojo, si se someten a una mujer que es Cristina, no se someten a otras mujeres. Solamente, o sea, y es más, solamente le perdonan a Cristina por lo que hizo someterse a Cristina, pero no se animarían a someterse, a construir esto de par a par. En paridad. En paridad.
Pero bueno, nada, yo creo que hay algo para deconstruir muy fuerte, que no es solamente lo que es el Poder Judicial, sino es, ¿nos importa real hacer una transformación profunda del Poder Judicial? ¿O el statu quo le viene bien no solamente al propio Poder Judicial, sino también a la política? Lu. Sí, yo estoy pensando que así como estamos, pareciera ser que no hace falta nada en la Argentina en términos de gobierno más que los 3 chabones de la corte, porque digo, cualquier cosa que vos quieras hacer siempre termina en el refrendo de estas 3 personas que son vitalicias, cuya legitimidad de origen es muy difusamente conocida, ¿no? Digamos, en términos de que bueno, los propone un ejecutivo, después el Senado los aprueba, pero estos 3 tipos son personas que, salvo Lorenzetti, dos aceptaron ir por decreto a la corte. Bueno, ya no están cosas que ya repetimos como mantras, pero cualquier persona que quiera gobernar la Argentina, ya no te digo con una mirada de soberanía nacional, con una mirada de construcción de poder político para la política, se va a enfrentar con la dificultad de que hoy el gobierno está concentrado en la decisión de estos 3 varones, que son aparte, digamos, el epítome patriarcal. Cuando las mujeres decimos que no todos los varones, ¿no? Sino que los privilegios se concentran en algunas manos particularmente, bueno, son estos varones, ¿no? Varones blancos de 60 años, universitarios. Y hay algo, Lucas, se dice poco, pero nuestra corte es muy mala jurídicamente hablando. Claro. Es mala. Eso te iba a preguntar, Es porque malísima. tenemos además una composición de 3 que debiera ser de 5, que además ya esa composición de 3, además de que faltan 2, no hay ninguna mujer, digo, De todo cien, Yo lo creo sí, que sí. 5 es poco. Pero Sí, además, pero- eso te iba a preguntar, Sí. pero además si fueran los 5 y respetaran la perspectiva de género, ¿eso no habría que también transformarlo? Primero, yo no me compro el verso de que 2 mujeres y listo. Bien. ¿Qué 2 mujeres? Porque Claro. hemos visto sonar algunas. Y qué que varones son, también. Que son más patriarcales que los propios varones, algunos. Sí, Entonces digo, sí, sí. ojo con eso. Es más, la gran mayoría de las mujeres que están en las cortes provinciales han construido espejos y semejanza de los varones más machistas. Totalmente. Digo, no han derramado una construcción diferente a la hora de, con un montón de cuestiones de política, realmente de diseño y política judicial en serio, ¿no? Ahora, más allá de eso, digo, me parece que, y es más, ¿qué intereses también responden? Porque cuando vos empezás a ver algunas personajes, mujeres, tienen vínculos también con, digamos, con grandes empresarios, tienen vínculos con medios, digamos, y eso está están en todos los diarios. Entonces digo, me parece que también ahí es un riesgo, porque si no la pagamos carísimo, ¿no? Digamos, en algún punto. Porque ser mujeres la pagamos carísimo porque realmente termina siendo después peor que los varones o igual. Y yo creo que ahí hay un punto. Y también analizar. Yo que leo mucho las sentencias de la Corte, porque bueno, es mi obligación, soy investigadora del CONICET, por lo cual tengo que trabajar esas cosas, digamos, los fallos son malos. Malos, sí. Malísimo. Y tiene algo encima que a mí me pone loca, que es el ninguneo a la jurisprudencia que las propias cámaras y los propios juzgados hacen. Esto de, ellos sienten que son supremos, que están en un palacio y no conocen ni la jurisprudencia que sus propios jueces y juezas debajo de ellos generan. De temáticas que son, por ejemplo, no sé, pienso hoy, gestación por sustitución, ¿no? El mal llamado alquiler de vientre, que Sí. bueno, que perdón, cuando lo quisimos regular allá por el 2011, nos decían de todo, hoy, al día de hoy, tenés más de 100 casos, por lo cual, ¿qué razón tenías de regular? Porque lo que no regula la ley lo termina regulando el mercado. El mercado, tal cual. Y sí. después terminas explotando a las mujeres pobres con lo que eso significa y todo. Entonces, era mejor regular y controlar. Perfecto, muy bien. Regular, controlar y proteger. Muy bien. No pasó, hoy decís, a 10 años de la vigencia, che, algo de razón tenían. Pero bueno, no importa eso. Ahora, hay 100 fallos. La Corte no te cita ni uno. Ni la doctrina nacional robusta que se ha generado. Porque nosotros, la verdad que hay un buen trabajo en primera instancia, en territorio, digamos. Hay buenos jueces y juezas. Lo que pasa es que después terminan pagando el costo de una muy mala justicia, en general la justicia federal, y aquellos que tienen lugar de decisión. Pero los que están en el día a día, hay muchos que son muy buenos en el interior. Y esos fallos, esos debates, esa doctrina, no citan fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando forma parte de nuestro bloque de la constitucionalidad, artículo 1 y 2 del Código Civil, que incorpora automáticamente y se interpela en términos de derechos humanos con todo. Tenemos la opinión consultiva número 31, por ejemplo, en materia de cuidados hace poco, que realmente es buenísima, pedida por la Argentina. El movimiento de mujeres ha hecho a la Argentina ir a pedir el derecho al cuidado como un derecho autónomo. O sea, realmente ha sido, digamos, tenemos mucha... Vos te ves desde afuera y somos realmente un orgullo. Nuestras leyes son realmente muy buenas. Y no tanto las leyes penales.
las mejores leyes nuestras fueron civiles, de la mirada civilista o de la civilización en algún punto. ¿Qué es el mejor derecho? El derecho preventivo. Entonces digo, me parece que todo esto que decimos con orgullo y todo, la Corte no tiene ni idea. Y es más, no perdamos de vista dos cuestiones que para mí son centrales. Una Corte que tardó 16 años en decretar la inconstitucionalidad de la ley de Consejo de la Magistratura para que el presidente de la Corte vaya como presidente del Consejo de la Magistratura. 16 años. O sea, vos me estás admitiendo que durante 16 años nombramos jueces y juezas de manera inconstitucional. Claro. O sea, todo es un delirio, ¿no? Y después no solamente eso, digamos, así tenemos, y que este año juró por de Querusa un ministro de corte. Cuando vos pensás una jura de un ministro de corte, mega evento, de hecho va la familia, los amigos, ¿no? Pero además todo, no fue ni el ministro de Justicia, no llegó. Entonces digo, en un país que jura un ministro de la corte de Querusa. Entonces digo, a ver, dale, ¿de qué seriedad me habla? ¿Cómo querés que realmente seamos un...? Entonces digo, lo que hoy es la cloaca de todo el Poder Judicial Federal, sin lugar a dudas. Y tenemos muestras un montón. El tema es quién está dispuesto a ponerle cascabel al gato. Y yo siempre pensé, como peronista, que me parece que de abajo hacia arriba, estimados, de abajo hacia arriba todo bien, sigamos construyendo. De arriba hacia abajo de una, también. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque hay que ampliar la corte, hay que poner, porque aparte, una corte de 3 o de 5 para 47 millones de habitantes. Nuestra corte originaria ya tenía 9 miembros. Cuando tenía de cantidad de personas, digamos, no tenía ni como la ciudad de Buenos Aires. Entonces es obvio, porque aparte es mucha más la complejidad que tiene. Si vos pensás que una corte con 20.000 causas al año va a poder resolver, de ninguna manera. Y además, una corte no hace falta que tenga que jugar a la política. Hay principios elementales. El año electoral no se cambian las reglas del juego. La proscripción de Cristina, ¿qué año fue? Electoral. Tal cual. Y además, al poco tiempo, en tiempo récord, así como tardan un montón de años, después sacó una sentencia. 40 días, ¿no? Creo Sí. que fue 40 días. En tiempo récord desde que anunció su candidatura. Desde que anunció la candidatura. Sí, tal cual. Ese fue el verdadero tiempo Yo ya no récord, creo más ¿no? en la casualidad, ¿no? Digo, perdió el romanticismo hace muchos años. Y así tenés elementos elocuentes que te van marcando, che, y después me hablas de imparcialidad. Lago escondido, que los propios jueces votan para cerrar el propio Levantan sumario el administrativo del plenario, Consejo sí. de la Magistratura. Que es el organismo constitucional que en teoría sanciona la inconducta de los jueces más, de tribunales inferiores. Si vos no rendís cuentas, ese lugar tiene que ser un lugar muy importante Absolutamente. para que sea el lugar de rendir cuentas. Total. Abramos el proceso, abramos el sumario, se muestre todo. Se cierra, Nada. se cierra. ¿De qué democracia me estás hablando? Entonces digo, independencia, imparcialidad, principio de inocencia. Todos sabíamos que del día 1 yo estaba condenada. Entonces, ¿cómo puedo creer en esa justicia? Una Y ese causa por la peligro- que por segunda vez, además, Además, ¿no? el lobby Además, sí, la bien, bien, y vos comandamos, ¿no? Claro. Digo, bueno, de esas, por eso me gustaría que el caso Vialidad sea tratado como parte, digamos, como uno dice, siricote en materia de amparo, digamos, esos fallos de esos casos que son como paradigmáticos para Lo que estudiar no hay que hacer. en la facultad. Claro. El caso Vialidad hay que estudiarlo en las facultades, y no solamente en derecho penal, en derecho constitucional y en derecho administrativo. Digamos, ¿no? Porque si lo queremos analizar en serio, es más, un tipo como Barra, que nadie puede tirarlo de kirchnerista, hizo un informe técnico donde el propio tipo administrativo dice, de ninguna manera puede ser, porque además Es también un delito imposible. el artículo 100 de la Constitución Claro. le da esas facultades de analizar todo lo que tiene que ver con política pública en materia Al jefe de gabinete. al jefe de gabinete. Ninguno fue Tal cual. ni procesado. Y es más, tuvimos un fallo de la Corte de este año en un tema laboral de despido contra Telecom, contra una empresa Sí, sí. que digamos que involucra al actual canciller, Sí. donde dice, no podía él saber lo que pasaba realmente en la empresa. Ah, un tipo como Wertel no puede saber lo que pasa en su empresa, pero una presidenta sí puede saber lo que pasa en todo el país. Che, qué raro esto, ¿no? Con Bueno, presupuestos y esa- aprobados por el Congreso, además, ¿no? Una cantidad de irregularidades. No, parecieran no tener ninguna intención de ser valorados por el pueblo argentino, ¿no? Pareciera ser que hacen los deberes para ser valorados por otras personas, que no son los 40 y pico millones de habitantes que somos nosotros, porque si
si todo esto es tan obvio y evidente, y también los índices de credibilidad en la justicia son bajísimos, porque también son el poder estatal que menor credibilidad tiene en la población, de mayor dificultad de acceso, ¿no? Hay trabas para el acceso a la justicia, digo, para personas que litigan por cuestiones comunes, un contrato, una cuota alimentaria, qué sé yo, cosas que te pasan en la vida cotidiana, que un negocio que salió mal, una cosa, lo que sea. No sé, nosotros en Pilar, para dar un ejemplo, el calendario de juicios laborales por despidos en el parque industrial te lo da, vos sabés que son 4 años de Sí, 4 una años audiencia de vista de litigando causa y bueno, y en el medio perdés. créditos alimentarios, ¿no? Ni Que se suponen ni que... que hablar. Entonces, digo, evidentemente no están tratando de congraciarse con la población de la Argentina, están tratando de congraciarse con alguien más que no es la población de la Argentina y que son esos dueños de las grandes empresas, los Wertheim de la vida, ¿no? O sea, si Cristina representa al pueblo, Wertheim representa al poder económico, Listo, ya es está. muy sencillo darse cuenta. Sí, claro. Además, creo que el Poder Judicial, desde mi perspectiva, nunca fue un poder popular. ¿No? Siempre fue concebido originariamente como un poder residual, porque no permeaba la voluntad popular. Pero digo, de un tiempo a esta parte, o por lo menos lo que recuerdo la Corte del 2001, que tenía mucho descrédito por ser la Corte de la mayoría automática, una Corte profundamente antisindical, antipopular, pero digamos que el Poder Judicial o el sistema de justicia todavía tenía cierta credibilidad. De un tiempo a esta parte es el derrame de ese fuero federal penal. Yo digo que es un fuero peneano, porque hay temas que cuando los laboralistas hablamos de la feminización de las tareas, es que hay ciertos temas que derraman también en el Poder Judicial que solo pueden ser tratados por varones. El tema penal es uno de ellos. Penal económico también y contencioso administrativo también. Y familia, mujeres. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que hoy en día es claro que la Corte Suprema de Justicia, ese tribunal cimero por ahí, es la terminal del poder real. No les interesa, por eso es el poder real, es el poder económico. Y se ve incluso en toda Latinoamérica. Marisa hablaba de que tiene que ser estudiado efectivamente el fallo de vialidad en la Facultad de Derecho. En Ecuador lo condenaron a Correa por influjo psíquico. Sí. O sea, ese fue el dispositivo que utilizaron. Influjo psíquico. También, principio de inocencia, bien, gracias. Prueba indiciaria, bien, gracias. Entonces, Caso Lula también, ¿no? utilizan el Poder Judicial, el lenguaje jurídico, porque permea muy poco el pueblo, como instrumento para consolidar ese poder real. Les hago una pregunta, una última para terminar. ¿Cómo se hace cortita, ¿no? Es una pregunta compleja, pero para construir un poder judicial que se ajuste a derecho y que sea respetado por los 40 millones de argentinos y argentinas? ¿Y cómo se relaciona eso con el proceso electoral de este año, pero el proceso electoral de acá a 2 años también? Yo creo que este tema tiene que ser un tema central de la agenda política, porque como vemos el Poder Judicial argentino está infiltrado por los intereses de los capitales, ya ni diría nacionales, dirían que son extranjeros, incluso juegan para el FMI, ¿no? Para lograr que nuestro país básicamente sea una colonia. Entonces tiene que ser, si tenemos una agenda de independencia, de soberanía, tiene que ser una agenda, tiene que ser parte de la discusión. Y yo creo que ya a esta altura es imposible pensar, y me parece que Cristina está pensando en ese mismo sentido, es imposible pensar, por lo menos sin la idea de una reforma constitucional ahí, ¿no? No sé si para ejecutarla ya, pero sí para ir, como decía Marisa, en ese gran camino yendo hacia ese... Sí, yo creo que obviamente una cosa no quita la otra. Una reforma constitucional es obvio que tenía que ser, pero digo, tengo que decir que sin reforma no podemos hacer un montón de cosas. Exacto. De hecho, yo formé parte de este consejo consultivo que Sí. creó en su momento, ¿no? Este señor que vino a 4 años a la presidencia. Bueno, en el que ahí la verdad que éramos 11 integrantes que veníamos de distintos lugares, todos, ¿eh? Nadie puede decir que los Weinberg de Roca conmigo tienen una afinidad ideológica. De ninguna manera. Muy bien. Sin embargo, sí había cuestiones, pero esta ley 48 de recurso extraordinario, con lo cual no llega a la Corte, o sea que es la herramienta para llegar a la Corte, es de 1863. No había agua eléctrica, no había ni agua, digamos, no había eléctrica, digamos, no había Se luz vienen a eléctrica. modernizar, ¿eh? Podemos tener matrimonio igualitario y no poder reformar la ley 48, porque ahí está donde se corta el bacalao. Claro. Entonces digo, me parece que hay reformas que hay que hacer, hay ideas. El 280 realmente es un escándalo, este tema de... Totalmente. Y peor, el 280 que hizo en el caso de Vialidad, que no es ni chicha ni limonada, aparte peor todavía, porque se exponen tanto que encima son brutos. Pero digo, te digo, hay cosas para hacer. Yo voy a decir una sola cosita, me parece interesante un poco tomando lo de Lu, que me parece ahí central, que ahí está gran parte del debate, que es esto poder concentrado, ¿no? Lo dijo muy bien Cristina, en la Argentina no es ser presidenta lo más importante, sino lo que es el poder real, que es el poder mediático, el poder económico, el poder judicial, esto está clarísimo. Tal cual. Y
Y eso le costó también a ella el haber puesto eso sobre el escenario. Yo cuando formé parte del Consejo Consultivo, la noche de la designación, a la noche recibo un mail del AmCham. Yo decía, ¿el AmCham? ¿A Marisa Herrera? ¿Por qué? Y ahí entendí todo. Porque a la AmCham le importaba felicitarme de que Marisa Herrera forme parte. Porque a la AmCham le importa un montón quienes integran la Corte. Claro. Ahí en esos debates está realmente el verdadero, digamos, hilos transparentes de cómo se construye o deconstruye o se persigue el poder. Azorada, no porque no lo crea, pero digo, escucharlo de Marisa, que efectivamente estuvo ahí, su cuerpo estuvo ahí, es, no sé si aterrador, pero los que somos abogados y abogadas y repetimos como nos escuchamos como un mantra, hay que modificar el sistema de justicia, parece que uno lo dice porque, o una lo dice porque está en ese paño, pero no, efectivamente es el gobierno de los jueces, que son también unas marionetas de ese mismo poder económico. La verdad que efectivamente se pueden hacer muchas cosas antes de la reforma constitucional. Yo creo que tenemos un montón de leyes para restablecer. Yo pienso en la Constitución del 49, en muchas cosas. Y Marisa mencionaba recién a la opinión consultiva 31-35. Nosotros en materia de derecho laboral tenemos la 27-21. Hoy en día, hace 2 días, apresaron a 2 dirigentes gremiales por reclamar diferencias salariales en un convenio colectivo. Lo hacen pasar por delito de turbación de la propiedad, etcétera. Retrotraemos 150 años donde se criminaliza nuevamente el derecho social. Entonces, esto es para todos y todas. No es solamente en una disciplina, es para todos y todas. Y sin meterle pueblo a ese poder judicial, voluntad popular, estamos fritos. Eso se juega en estas elecciones, eso se juega de acá a 2 años. Y yo propongo desde este lugar, pues estuvo Ileana también la otra vez y estuvimos hablando de este tema, empezar a ver cómo debatimos esto así, de manera simple y llana, para que también los 40 millones de argentinos y argentinas entiendan que no es el Poder Judicial, es parte de esa pata que sostiene la República, que sostiene la democracia. Al Poder Judicial le conviene que no lo interpele el pueblo. Exacto. Cuanto más lejos estás, más supremo sos, más allá arriba, hay que bajarlo. Es el que maneja tu vida con esto, con esto, con esto, con Y esto. le tiene mucho miedo al pueblo, mucho miedo. Por eso tiene ascensor propio. Y su decisión política, ¿no? Bueno, hasta allí vamos. Un placer. Muchísimas gracias, Marisa Herrera. Nos ponemos los guantes y saludamos. Vamos terminando acá y nos queda pendiente. Este tema siempre es para debatirlo largo. Nati, si se van a correr, Una vez le pegamos a la nariz. Y ella es la boxeadora y no se la aguantó. un knockout en la primera. Hasta el sábado que viene.